¿Sí? Bueno, parece que la telenovela de Abraham en el libro de Génesis al fin había llegado al fin había terminado. ¿Se recuerdan? Que lo vimos muy buena onda, ¿no? Ya Dios habló con él, almorzó en su casa, luego Dios dice, le voy a mostrar a mi siervo Abraham lo que va a pasar en Sodoma. Y Abraham, Señor, intercede por Sodoma, por los justos de Sodoma. Y luego lo vemos al final, cuando ya es destruida Sodoma, que recibe lo que Dios hizo y se va a su tienda. Final feliz, ¿verdad? Pero no, Abraham no lo quiso dejar en paz, así de que hoy volvemos a ser testigos de algo inaudito. Digan conmigo esa palabra que no sé qué quiere decir. Inaudito, ¿sí? Algo inaudito, increíble. Después de que Dios hace un pacto con Abraham, que Dios lo visita en su tienda, que come con él, le cuenta sus planes, escucha sus súplicas y le asegura de que en un año iba a tener un hijo, iba a recibir ese anhelado hijo. Abraham decide salir de donde Dios lo había dejado tranquilito y vuelve a poner en peligro a su esposa y la promesa de Dios. Oiga, por lo menos la primera vez cuando se fue a Egipto, la palabra nos dice que había mucha hambre en la tierra y por eso se va al buscando. Pero aquí no dice ni siquiera eso. Simplemente agarra sus changarros y se va en camino al sur. El tren al sur, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, sin adornar más las cosas, vamos a lo que dice la palabra del Señor hoy. Vamos a leer el capítulo de Génesis, capítulo 20, y lo voy a leer todo. Y algunos dirán, ¿por qué lee tanto, pastor? Porque usted no leyó en su casa, así de que por lo menos escuche todo el capítulo ahora. Vamos a ponernos de pie, si pueden. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 20, y vamos a leer todo el capítulo, así de que lo encuentro en la Reina Validera, pero vamos a leer también lo que está en la pantalla. Ok. Abraham, dice el capítulo 20, versículo 1, y Abraham partió de ahí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Y entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no lo devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos, y los hombres se aterrorizaron en gran manera. Y entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, santo Dios, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer.
Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu bendición delante de todos los que están contigo, y ante todos aquellos quedas vindicada. Y Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara su mujer. Oramos. Espíritu Santo de Dios, tu palabra es viva. Hazla viva en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Señor, ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. Amén. Pueden tomar su lugar. Antes de seguir adelante, les recuerdo que si en algún momento usted tiene necesidad de ir a un lugar, a un lugar privado, por favor, aquí puede seguir a Henry y nosotros le haremos saber dónde puede estar. ¿Ok? Los que entienden, entienden. Dios es muy bueno, ha sido muy bueno con Abraham, y ahora vemos que Abraham una vez más riega el tepache. Ese es griego. ¿Ven lo que les digo? Acabamos de leer. ¿Cómo es tan fácil que a Abraham se le olvidó que Dios está a su lado? ¿Cuál necesidad fue tan grande que lo llevó a dejar el lugar donde Dios lo tenía para ir a buscar en otro lado y entregar a su mujer? Abraham acaba de ser testigo del poder de Dios en Sodoma y Gomorra, y aún así decide mentir por temor. Al lado de él está el Dios de los cielos y la tierra, el que acaba de destruir 4 ciudades. Y Abraham, por temor, decide mentir. ¿Cómo es que se nos hace tan fácil hacer tan pequeñito a Dios? Unos hasta le llaman Diosito. Ay, Diosito, ayúdame. Y con D chiquita, con D minúscula. Otros lo hacen tan pequeño que hasta se lo cuelgan en el cuello como que fuera un amuleto. Pero para acabarla de amolar, en el texto nos damos cuenta que lo que Abraham hace aquí no es algo nuevo. Por favor, si quieren escuchar todo un sermón acerca de lo que Abraham hizo aquí, está el sermón en el libro de Génesis, capítulo 12, que se llama Lo que callan las mujeres. Lo prediqué el mes de enero del 2024. Entonces Abraham lo que hace aquí exactamente lo vemos repetido una vez más. Esto ya es un patrón de comportamiento en la vida de Abraham. ¿Entienden lo que quiero decir por eso? ¿Me explico? Es un hábito repetitivo y destructivo en la vida de Abraham. Así como el alcoholismo parece haber sido un patrón en la vida de Lot, en la vida de Noé, el mentir y no valorar a su mujer parece ser un patrón en la vida de Abraham. ¿Cuántos Abrahames tenemos hoy en día aquí? Levante la mano, no tenga miedo. Allá tenemos uno que no es cobarde. Allá tenemos otro. Mujeres. ¿Cuántos Abrahames tenemos aquí? Levanten su mano si alguna vez ha experimentado lo que Abraham ha hecho aquí.
no cumplir con su mujer, negarla, entregarla por cualquier cosa. Qué desgracia, ¿no? Pero una pregunta para todos. ¿Qué patrones están gobernando tu vida? ¿Qué patrones están gobernando nuestra vida? ¿Sí? Y no estoy hablando de patrones de tu patrón del trabajo. Estoy hablando de hábitos destructivos en tu vida. Como ya dejamos muy claro en el capítulo 20, en el capítulo 20 de Génesis, esto se conecta profundamente con el resto del libro de Génesis. Y vimos en el capítulo 12, cuando Abraham hace lo mismo con Faraón. Esto es repetición de patrones en la vida de los patriarcas. Y lo vamos a ver después. Nada más no les quiero arruinar la historia, pero lo vamos a volver a ver una vez más. Lo que hizo el padre, lo va a volver a hacer el hijo. Entonces, en el contexto bíblico, patrones, estos patrones que estoy hablando, se refieren a comportamientos o decisiones recurrentes en la vida de una persona que reflejan una tendencia persistente, ya sea positiva o negativa. Estos patrones suelen surgir de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída nuestra, influencia por el temor o la falta de fe, o hábitos pecaminosos que no han sido confrontados, transformados por la obediencia a Dios. ¿Qué patrones estás dejando que gobiernen tu vida? ¿Qué hábitos pecaminosos estás permitiendo que te destruyan por no traerlos a la obediencia de Dios? Génesis 20 refleja un patrón en la vida de Abraham, donde el temor lo lleva a mentir acerca de Sara. Está llamando a Abraham que ya no le eche el lío. Este comportamiento es similar a lo que ocurrió en Egipto, como ya les mostré. Miren en capítulo 12, del 11 al 13, dice así: y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Oiga, prefiero que a ti te violen, que a ti te hagan lo que te hagan, pero que yo viva. Hay hombres que prefieren que sus mujeres sufran lo que tengan que sufrir por causa de ellos y para su ganancia. No vinieron hoy, pero que los hay, los hay. El patrón de Abraham de mentir por temor. David no vino ahora. Ups. El patrón de Abraham de mentir por temor y desconfiar en la protección de Dios es evidente, ya que repite el mismo comportamiento que mostró en Génesis 12. Estos patrones en su vida reflejan una fragilidad humana y la necesidad de una intervención divina. Se los leo una vez más. Quedó bonito, ¿no? Estos patrones en su vida o en nuestra vida reflejan esa fragilidad humana y la necesidad de una intervención divina. Todos tenemos esa necesidad. Asimismo, estos patrones pueden perpetuarse si no se identifican y se toman medidas para enfrentarlos. Algo que también vemos en otros personajes de Génesis, como Lot. Lot no los confrontó. Lo vamos a ver después con Isaac. Lo vamos a ver con Jacobo. Spoilers, pero esto se repite. En términos prácticos para la vida espiritual, identificar los patrones negativos en nuestras vidas es crucial para permitir que Dios nos transforme y que nos libere de ciclos que nos alejan de vivir en plenitud conforme a la voluntad de Dios. Entonces,
cómo rompemos esos patrones. Como ya lo observamos en la vida de Abraham, en Génesis 20, requiere intencionalidad. Requiere reflexión y dependencia en Dios. Veamos algunos casos que podemos tomar. Primero, debemos de identificar y admitir el patrón negativo en nuestra vida. Y solo usted lo puede hacer. Si yo lo tengo que hacer por usted, ya está en peligro. Tiene que identificar y admitir el patrón negativo en su vida. Tenemos que hacerlo en nuestra vida. Si vemos la vida de Abraham, vemos que Abraham tuvo que enfrentar su miedo. Él debió haber enfrentado su miedo. Debió reconocer que Dios era más poderoso que cualquier otro rey. Y no debió repetir ese error. En 1 de Juan 1:9 nos anima, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos que identificar esos patrones, reconocerlos y traer nuestros errores delante de Dios. Eso es fundamental para iniciar el proceso de cambio. Segundo, tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestra mente. ¿Sí? Renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Muchos patrones de pecado surgen de pensamientos erróneos o temores que no han sido corregidos por la verdad de Dios. Oiga, la palabra de Dios nos ayuda a corregir todo aquello que no es conforme a su voluntad. Hay pensamientos, hay hábitos, hay actitudes, hay cosas que estamos haciendo que tenemos que traerlas a la palabra de Dios y ver que aquí nos dice que es algo que no tenemos que estar haciendo nosotros. La palabra de Dios es la que nos confronta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No es lo que este mundo dice que está bien. Es que me dijeron, no, es lo que la palabra dice que está bien. Es lo que la palabra dice en lo que debemos vivir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos llama a continuamente renovar nuestro entendimiento conforme la palabra de Dios, para que así seamos transformados. Esto nos ayudará a conocer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, debemos de meditar en las promesas y el carácter de Dios, y eso nos ayuda a nosotros a sustituir el temor, la desconfianza, por fe y obediencia. ¿Sí? Si no, seremos como dice el proverbio y como dice 2 de Pedro 2:22. Se los leo para que no se enojen conmigo, sino enójense con la palabra. 2 de Pedro 2:22, ¿qué dice? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. El seguir repitiendo hábitos es esto. Como el perro volver a su vómito y como la puerca lavada volver a revolcarse en el lodo. Entonces tenemos que identificar y admitir, tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo de Dios para nuestra transformación y nuestra libertad. Por nuestra propia fuerza es imposible romper patrones que nos han dominado por años. Si fuera fácil, ya lo hubieras hecho. Si fuera fácil, fuera de la palabra de Dios, ya lo hubieras hecho. Es conforme a la palabra de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos guía, nos capacita para vivir en libertad.
Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por el Espíritu de quién tenemos que ser guiados? Por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los hábitos repetitivos son esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí se resalta que el Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios, libertándonos del temor y dándonos identidad. Somos hijos de Dios. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu, es el Espíritu, no es Espíritu, es el Espíritu, es el Santo Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El día que tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios mora en ti. Todo el Espíritu de Dios mora en ti. Este versículo conecta directamente la promesa del Espíritu Santo con la experiencia de la libertad. No hay nada como ser libre en Cristo. ¿Sí? No hay nada como poder saber que las cadenas han sido rotas y que podemos levantar nuestras manos, que podemos venir ante Él y poder decir, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Oiga, no hay nada como ser libres. Jesús nos liberta del pecado y de la culpa. Romanos 8:2. Jesús nos da identidad como hijos de Dios. Juan 1:12. Nos ayuda a vivir en confianza porque ya no somos condenados. Romanos 8:1. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. La libertad en Cristo nos permite ser guiados por el Espíritu Santo. La libertad en Cristo nos ayuda a romper ataduras, emociones espirituales. Jesús nos liberta de todo lo que nos tiene atrapados, ya sean heridas, miedo o pecado. Juan 8:36 dice esto, póngame atención, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por medio de Cristo que encontramos la libertad de romper esas cadenas, de esos patrones repetitivos en nuestras vidas. La libertad en Cristo nos ayuda a compartir y a vivir esa libertad con propósito. La libertad en Cristo nos llama a ser testimonios vivientes, vivos de su gracia. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad por pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No. Eres libre para hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Gálatas 5:13 dice esto: hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Yo me voy a echar de todos modos me están dando ganas de bailar un cumbión bien loco y comiendo. No. Somos llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente y en amor. Estos pasos no solo nos ayudan a romper patrones, sino que también nos conducen a caminar más íntimamente con Dios, a poder depender de Dios. Por último, en el texto de Génesis 20 podemos ver la gracia de Dios. Dios
se manifiesta de una manera clara, incluso frente a los patrones negativos que Abraham muestra. A pesar de sus errores repetitivos. Oiga, esta es la segunda vez que Abraham vende a su mujer. La segunda vez. A pesar de estos patrones, Dios interviene en su soberanía y en su misericordia. Y no solo lo hace para que su plan se lleve a cabo, sino lo hace para guardar a Abraham, para guardar a Sara y para guardar a Abimelech. Él guarda que Abimelech peca. ¿Por qué? Le dice, yo no permití que pecaras. Aquí vemos la gracia de Dios, la protección divina frente a los errores humanos. Aunque Abraham nuevamente miente y pone en riesgo a Sara y las promesas de Dios, el Señor no permite que este error altere su plan. El plan de Dios va a seguir al frente. ¿Sí? Es el plan de Dios lo que importa. Dios interviene mediante un sueño en la vida de Abimelech, evitando que cometa un pecado mayor, protegiendo a Sara. Esto refleja la gracia de Dios al preservar su promesa, incluso cuando los hombres fallan. ¿Sí? Dios dijo, ¿recuerdan esto? Cuando Él dividió los animales partidos a la mitad, Dios se puso en medio y dijo, yo me voy a hacer cargo de que esta promesa se lleve a cabo. It's on me. Dios lo va a cumplir. Entonces, también vemos la oportunidad de la rectificación para Abimelech. Dios no solo evita que Abimelech peque, sino que le da la oportunidad de actuar correctamente. Óigame no más, que un hombre impío, un hombre que no conoce las cosas de Dios, que nunca ha tenido un encuentro con Dios, actúa más piadosamente que el mismo Abraham, que ya tiene 40 años Dios lidiando con él. Abraham le dice, hice eso porque pensé que aquí en esta tierra no había nadie, no tenían temor de Dios. Y este hombre demuestra tener más temor de Dios que el mismo Abraham. Esta semana, Marisol me recordó algo que aprendimos los líderes cuando leímos el libro de Paul Tripp que se llama Lead, ser líder. Algo más o menos dice el libro, cuando Dios permite que los pecados ocultos salgan a la luz, es un acto de misericordia de parte de Dios. Porque Dios tiene planes para esa persona. Dios permite y habla a Abimelech porque él quiere obrar en su vida. El mensaje vemos que Dios advierte a Abimelech con claridad y lo guía hacia la restitución y le dice, yo te guardé de pecar contra mí. En el libro de Génesis, en el libro de Judas vemos que Jesús es poderoso para guardarnos sin caída, dice. Quiere presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Judas 1:24. También vemos la gracia de Dios porque su fidelidad, Él tiene fidelidad a su promesa. A pesar de los patrones de pecado en la vida de Abraham, Dios no lo rechaza ni abandona su pacto. Oiga, nada más le dice a Abimelech, Abraham es mi profeta y va a orar por ti. Yo si hubiera sido Abimelech hubiera dicho, ¿cómo es que este desgraciado que me mintió va a orar por mí? Él fue el que me puso en este asunto. Pero Dios guarda su promesa. No rechaza a Abraham ni abandona su pacto. Él continúa trabajando para cumplir su promesa y darles un hijo. En la próxima semana vamos a ver el nacimiento de Isaac. Este acto de gracia enfatiza que la fidelidad de Dios no depende de los errores humanos. Óigame bien, escuchen por favor. La fidelidad de Dios no depende de los errores de los humanos, sino de su naturaleza soberana y redentora. Dios quiere trabajar en tu vida. No estás aquí por casualidad.
Dios aún está trabajando contigo. En el caso de Abraham es la gracia de Dios la que asegura que su plan redentor sigue adelante. A pesar de las debilidades de Abraham, en nuestro caso también es por su gracia que podemos alcanzar la libertad y verdaderamente conocer sus planes para nuestra vida. Querida familia en Cristo, hemos reflexionado profundamente sobre Génesis 20 y hemos visto cómo los patrones negativos marcaron la vida de Abraham y cómo la gracia de Dios brilló a pesar de su fragilidad. Hoy quiero dejarles con esta verdad poderosa. Dios nos llama a enfrentar nuestros propios patrones negativos y a vivir en la libertad que solo Cristo nos puede dar. Abraham, al igual que nosotros, no era perfecto. Sus temores lo llevaron a tomar decisiones y pusieron en peligro el plan divino. Sin embargo, Dios en su gracia interviene y protege a él y a su familia, a su promesa, mostrándonos su fidelidad nunca falla. Aun cuando nosotros lo hagamos, Dios sigue siendo fiel. Y esto no es solo la historia de Abraham, es nuestra historia también. Todos tenemos patrones, hábitos negativos que están destruyendo nuestras vidas. Ah, pastor, pero yo no tomo, pero yo no ando con mujeres, pero bien que te gusta el chisme. Pero bien que destruyes con tu lengua. Pero bien que le robaste al IRS. Todo eso tenemos que rendirlo ante Dios. Todos tenemos patrones, ya sea miedo, duda, pecado, que necesitamos llevar ante Dios. Así que te invito a examinar tu vida. Te dejo estas 3 preguntas. ¿Qué patrones están gobernando tu vida hoy? ¿Qué ciclos siguen robando, están o siguen robando la plenitud que Dios quiere para ti? Nosotros somos nuestros propios saboteadores. Dios nos quiere usar en gran manera y nosotros seguimos diciendo que no. ¿Cuáles temores están limitando tu confianza en su fidelidad? Hoy es el día de romper esos patrones. Y no lo hacemos solos, porque Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y su gracia infinita. Así que si el Hijo de Dios os libertase, seréis verdaderamente libres. No hay nada como ser libre en Cristo. Querido hermano, querida hermana, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo no somos esclavos del pasado ni de nuestras debilidades. Termino animándolos con esto. No subestimes el poder transformador de la gracia de Dios en su vida. Igual que Dios protegió su plan para Abraham, Él tiene un plan para ti. Confiesa tus patrones negativos, confiesa tus pecados, renuévate en su palabra y deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe a la libertad y la plenitud en Cristo. Levántate hoy confiando que en su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en tu debilidad. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tus promesas. Gracias porque tú nunca fallas. Señor, gracias por tener piedad de Abraham aún en sus errores. Y porque tú tienes piedad con él, sabemos que la puedes tener con nosotros también. Ayúdanos
Señor, ayúdanos a no subestimar el poder transformador de tu gracia en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Esperamos tu promesa. Amén.